Bueno, señores, hay que hablar, aunque sea un momento, y hay que hacerlo con un especialista en este tipo de temas sobre lo que ha pasado en el caso Donald Trump. Ha sido condenado por 34 cargos. Exactamente, la condena es por, eso es lo complejo de todo esto, falsificar registros comerciales, todo relacionado con el reembolso a su abogado, principal testigo, junto a la actriz de películas X, que no se puede decir lo otro, de $130,000. Ese fue el reembolso, suma que supuestamente le fue pagada a esta actriz para que no revelara una relación que había tenido con Donald Trump en el año 2006. Sin embargo, a pesar de que estos delitos habían sido investigados en muchísimas ocasiones, nunca fueron considerados graves hasta que de repente sí. Unos hechos que fueron investigados inclusive por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Una infracción menor que se ha convertido en un delito grave porque se ha realizado para ocultar un segundo delito. Y por eso nosotros queremos conversar para entender este lío con Giovanni Vicente Romero, estratega político, profesor de la Universidad de Columbia y columnista internacional para medios como CNN e Infobae, orgullosamente nuestro. Bienvenido, buenas noches, Giovanni. Muchísimas gracias, es un placer, agradezco la invitación. Podemos empezar por ahí mismo, Giovanni. O sea, por ejemplo, podemos decir, hay mucha gente, claro está, indignada diciendo que esto ha sido forzado, que fue en la ciudad de Nueva York con un juez que estaba en conflicto con ciertos compromisos porque su hija había trabajado con Kamala Harris. En fin, que todo esto ha sido a propósito para interferir en la carrera electoral. Por otro lado, mucha gente ha dicho, por fin, eureka, se empieza a señalar a Donald Trump por lo que es. Sin embargo, lo que estamos viendo es que esto aparentemente lo ha convertido en víctima y lo está elevando a los altares porque el apoyo está siendo masivo en las encuestas. ¿Puedes explicarnos realmente cuáles son esos 34 delitos y si no eran importantes antes, si no eran delitos mayores, punibles, penales, por qué ahora los son? Correcto, muchísimas gracias nuevamente. La importancia de estos delitos es que se han convertido en hechos graves precisamente por un sinnúmero de altimañas, de acciones, de supuestas irregularidades para ocultar otros delitos. Pero tenemos que tener en cuenta que esto es simplemente un caso estatal, es decir, que la Constitución de los Estados Unidos y precisamente el sistema federal aquí no ha estado en juego. Por lo tanto, es uno de los aspectos que en cierto modo puede beneficiar al presidente o al expresidente. Pero es importante también que tengamos en cuenta que la condena de Trump marca un punto de inflexión en la política de los Estados Unidos, donde muchos ya consideran esto como una especie de estado de karma regresivo contra la impunidad que ha comenzado con este caso y el veredicto, por supuesto, que puede ser un recordatorio de estas personas de que nadie está por encima de la ley, ni siquiera los presidentes de la nación. Pero es innegable que tenemos que tener en cuenta también que ahora mismo esto llega en un año electoral, en un año bastante crítico, muy importante en términos electorales, en términos de cara al 5 de noviembre y por lo tanto pone entredicho y pone en examen total y permanente a la democracia de los Estados Unidos porque precisamente es un caso entre la ciudad de Nueva York, su ciudad natal, y Trump, que han tenido una relación un poco, una especie de, o una suerte de proceso agridulce quizás a través de los años y por supuesto estos jueces o este juez tiene una presión muy grande de evidentemente ser institucional, pero de hacer que nadie esté por encima de la ley, pero al mismo tiempo no parecer que está interfiriendo en un proceso político de cara a las elecciones de noviembre de este año, porque pudiera empañar el proceso jurídico, la independencia judicial que puedan tener estos tribunales y estas cortes. Bueno, a él lo condenan en parte de esos 34 cargos, es de haber armado una conspiración junto a su abogado Michael Cohen y el editor David Pecker del National Enquirer
para encubrir estas historias y ocultárselas al electorado de cara al proceso electoral del 2016. Digamos que engañar al pueblo norteamericano o ocultarle algo al pueblo norteamericano para no afectar su llegada a la presidencia. Bueno, nadie ha dicho que sea mayor o menor, pero es un delito. No, espera, Diana. La pregunta original, y es lo que todo el mundo se está haciendo en los Estados Unidos, ¿cuál es el delito mayor? Porque lo que él hizo, la falsificación de récords, no es punible, no es un delito penal. ¿O no, Giovanni? Para yo entender. Para que podamos entender más este problema, y vamos a empezar desde el inicio. Pagar por el silencio de una persona no es un delito en los Estados Unidos. Exacto. Falsificar documentos comerciales para engañar al público sí se convierte en un delito. Aquí el problema ha sido que él aparentemente falsificó, adulteró o alteró aproximadamente 11 cheques, 11 facturas y 12 vales. Entonces ya ahí estamos hablando de un delito totalmente punible, pero dentro del marco de los delitos de esta categoría, de esta índole en el estado de Nueva York, este es uno de los delitos menores, entra dentro de esa categoría. Por lo tanto, es muy impredecible determinar si él va a ir a prisión. Es posible, pero yo diría que es muy improbable por un sinnúmero de situaciones como la logística de llevar a un presidente a la prisión. Pero aquí lo que ha habido es una conspiración para engañar al público que entró dentro del marco de una campaña que fue en el 2016 cuando él estaba aspirando, porque él empezó todo este conjunto, aparentemente, ya lo sabremos cuando la sentencia sea definitiva, para tener dividendos políticos, es decir, ganar capital político, o más bien para no perder capital político de cara a esas elecciones que él estaba corriendo. Engañar al público para que no sepan que él tuvo una relación con Stormy Daniels, la actriz de películas XXX. Porque haberle pagado a Stormy no era un delito como tal. Tú puedes pagarle a quien tú quieras por el silencio. El delito puede ser el chantaje incluso, pero tampoco. Con eso no hay ningún problema en los Estados Unidos siempre y cuando no estés haciendo algo indebido. Él estaba teniendo precisamente una relación extramarital que a los fines de la ley no es punible, sino más que una sanción moral de la sociedad. 10 años antes. Y entonces ahí él entró aparentemente entró con el sinnúmero de acciones irregulares para ocultar un delito o para ocultar una situación que en ese momento probablemente solo lo hubiese afectado desde el punto de vista electoral, no desde el punto de vista punible, penal, de la justicia. Y de hecho, si él hubiera admitido desde un principio que sí, que él le pagó a Stormy Daniels por eso, hoy él no estaría condenado. El problema es que él lo ha negado y le demostraron que fue verdad. Claro, él no lo admitió y fue bastante contrario al estilo, a su característica, a lo que él nos tiene acostumbrado, ese estilo totalmente incorrecto, políticamente incorrecto, que si él lo hubiese admitido desde un principio, quizás no se estuviese hablando de eso ahora y probablemente él hubiese tenido mayor capital político, porque hemos visto que cuando él está más bajo es cuando su voto duro, sus bases más lo apoyan. Ahora mismo tiene un apoyo impresionante en términos de recaudaciones, de donaciones. Es totalmente interesante lo que está pasando con él, pero quizás en aquel momento, evidentemente, él estaba tratando quizás más que todo de cuidar o de salvar su propia relación, su propio matrimonio. Yo no creo que le haya importado mucho haberlo hecho o no hecho, o más que todo reconocerlo, porque ya hemos visto otras conversaciones en los locker rooms que él ha tenido en privado. Mire, ahí estamos viendo algo que ha pasado después de la condena. Fue invitado a esta actividad de las artes marciales mixtas multitudinaria y hubo una ovación en Nueva York, a solo 15 millas del lugar donde fue condenado. Hubo una ovación, todo el mundo se puso de pie dándole apoyo porque entienden que todo esto es una persecución para eliminarlo de la carrera presidencial o para quitarle votos. Y ese es el peligro, que este tipo de cosas o este tipo de juicios o de acusaciones en un momento como este electoral, teniendo él una mayor cantidad de votos que su contrincante aparentemente en las encuestas, pueda ser visto precisamente como eso. ¿Cómo le puede afectar entre los seguidores, entre los republicanos? Porque acuérdense que los seguidores duros de él son una cosa, los republicanos son otra cosa, y el resto de los americanos que nunca se decide o que no son demócratas. Y más importante, entre los indecisos, ¿qué peso puede tener la sentencia? Exacto. Por supuesto, entre los indecisos es donde estará el mayor daño colateral que este proceso va a tener para él. Su voto duro
le va a dar un espaldarazo mucho más fuerte que el que le ha dado. Los republicanos probablemente van a tener que fijar posición. Así que yo pienso que el problema de este proceso judicial es que ha coincidido con un año electoral y eso evidentemente le puede quitar o le puede dar alguna imagen o impresión de visos de algún tipo de inclinación, ¿no? Pero muchas personas se están preguntando hoy en día, ¿Trump puede contender a la presidencia después de ser condenado? Y la respuesta para esto es quizás la más sencilla de todas. La respuesta es que sí, porque la Constitución de los Estados Unidos establece muy pocos requisitos para la elegibilidad de un presidente y por supuesto que uno de ellos no es que nunca haya sido condenado o que no se encuentre en categoría o calidad de convicto. Entonces va a ser muy interesante el proceso que se va a dar en los Estados Unidos en estos años y pienso que sus votantes, sus simpatizantes, ese voto duro ya ha empezado a fijar posición y le está dando un apoyo importantísimo, un apoyo bastante fuerte y conciso a este caballero, así que es muy probable que la situación no cambie, porque ya lo del grupo MAGA, que son los que lo siguen a él, Make America Great Again, son generalmente personas que lo hacen por pasión, lo tienen ya como religión. Exacto. Y están totalmente, diría yo, en estado de zombie probablemente. Bueno, como todos los fans que muchas veces son Giovanni, ciegos. Y yo tengo una curiosidad. ¿Qué franja de la población, según las encuestas, todavía está indecisa o no está segura de por quién va a votar en noviembre? Porque ese es el grupo que va a decidir estas elecciones. Por supuesto, ahí tenemos que mencionar a los millennials, que son aquellas personas que son jóvenes, que ya están empezando a hacerse preguntas, que están indecisos. Y evidentemente es muy probable que la comunidad latina tenga un papel preponderante en este proceso. Siempre decimos lo mismo. El gran bello durmiente va a despertar alguna vez porque es un monstruo que duerme, pero esperamos que despierte. Y probablemente va a tener una opinión, va a tener algún tipo de efecto, alguna manifestación. Así que es importante ver cómo él puede atraer ese voto que está indeciso. Y es donde más peligro tienen estos casos, como estos casos de él, porque esas personas indecisas no necesitaban mucho para ya terminar de decidirse por no votar en su favor. Entonces, es precisamente donde hay mayor, podríamos decir, caldo de cultivo para que se pueda dar algún tipo de falta de apoyo en este caso. Muchísimas gracias, Giovanni, por hablar con nosotros en el día de hoy. Como de aquí al 5 de noviembre pueden pasar muchas cosas, ya te invitaremos una vez más. Gracias y muchísimas gracias a ustedes. Enhorabuena. Un saludo a todos. Gracias. Hacemos una pausa, Diana, y cuando regresemos vamos a hablar del cambio climático y cómo está afectando o cómo puede afectar más allá de lo que ya estamos experimentando a nuestra isla. Cuando regresemos de la pausa. Ya volvemos.